Imaginen, un día eres la próxima superestrella olímpica de los Estados Unidos. Tienes tu futuro asegurado, pero un pequeño incidente cambia todo ese futuro. Y terminas creando un imperio millonario organizando partidas clandestinas de póker solo con gente famosa y multimillonaria. Bueno gente, hoy en otro resumen, en una historia de la vida real, la apuesta maestra o Molly Games. Ahora había 2.1 millones en la mesa. 3 millones. Molly siempre fue una alumna modelo. Fue becada en Harvard para estudiar Derecho. Era sumamente inteligente y talentosa. A los 12 años superó una condición en su espalda que le impedía esquiar. Todo lo hacía bien. Iba a representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y su vida estaba planeada por los próximos 15 años o tal vez más. Pero un día en la clasificación para los Juegos, la única cosa que podía salir mal, salió mal. Mientras descendía por la montaña, una rama desajustó uno de los esquís del pie de Molly. Ella perdió el control, se partió la madre y para acabar de ajustar no se clasificó a los Juegos Olímpicos. Hoy. La buena noticia es que todavía podía ponerse a estudiar, o tal vez no. Pasaron 12 años, Molly está lo más de tranquila en su casa y es arrestada por el FBI. Pero ¿cómo pasó Molly de tener toda una carrera por delante en Harvard a ser arrestada a mitad de la noche por el FBI, siendo acusada de dirigir juegos ilegales con personas de dudosa procedencia? A ver, ¿qué pasó? Contexto. Después del accidente, Molly se tomó un año sabático en Los Ángeles, consiguió un trabajo en un bar y hasta ahí normal. En el mismo bar conoció a Dean, nombre ficticio de la persona en cuestión porque todos los nombres fueron cambiados para proteger identidades. En fin, Dean la volvió su asistente. Nuevamente, hasta ahí normal. Molly tenía 2 trabajos, uno de noche y otro de día. Típico. La cosa cambió el día que Dean le pasó una lista con 10 nombres donde había estrellas y directores de cine, cantantes, políticos, empresarios, deportistas, etc. El trabajo de Molly era contactarlos, darles hora y lugar de la noche de póker, organizar el espacio de juego para que se sintieran cómodos y listo. Sencillo. Fácil. La entrada al juego por persona era de $10,000 y Molly solo tenía que cumplir una regla. Una. Hey, Molly. Yeah. Don't fucking tell anybody. Molly servía uno que otro trago, recogía la plata y como no había nada mejor que hacer, googleaba cada palabra que escuchaba para aprender de póker. Pero lo mejor de las noches de póker era el final de las noches de póker. Hey, tip Molly if you want to get invited back next week. En una sola sentada, Molly se hizo $3,000 en propinas y pensó: Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Al mismo tiempo que aprendía sobre el negocio, se hizo amiga de los jugadores, en especial del jugador X, un actor muy reconocido según la historia, pero del que Molly, otra vez, nunca revelará su identidad. De vez en cuando su trabajo también consistía en reclutar nuevos jugadores que no fueran muy buenos para que las noches de póker no murieran. Sencillo. Y así se fue la cosa. Pasaron 3 años y ya tenía ahorrado dinero suficiente para estudiar su carrera unas 5 veces más o menos. Pero prefería seguir organizando las noches de póker. Y claro, no sería una historia interesante si algo no saliera mal. De un momento a otro su jefe la echó así, de la nada. Molly pensó rápido y nunca este meme estuvo tan bien tirado. Construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. Utilizó sus ahorros, se alquiló una suite de hotel, la adecuó como salón de juegos y situó a cada uno de los jugadores en un nuevo lugar. De ahora en adelante, ella organizaría sus propias noches de póker con mujerzuelas y juegos de azar. Todos eran bienvenidos, el que quisiera, bien, y el que no, pues también. Molly tenía el respaldo del jugador X, que era el más importante, y como todos querían jugar con él, pues muchos dijeron que sí. Como les dije, Molly siempre fue muy inteligente, era metódica y nunca descuidaba ningún detalle, o por lo menos así era al principio. Ella se aseguró de no romper ninguna ley. Según las normas de Estados Unidos, si no recibes ningún pago u honorario y te quedas solo con las propinas, estás limpia. Entonces, bien. Soy una buena chica. Subió la cuota de entrada y reclutó nuevos jugadores. Uno de esos nuevos jugadores era Brad, un empresario con un fondo de inversión de 750 millones. Pésimo jugador, pero bueno para los negocios. Brad solo iba a hacer negocios, perdía dinero, sí, mucho, pero ganaba clientes que invertían en su fondo de inversión. Otra forma como se llaman estos fondos de inversión es su pirámide.
Otro de los nuevos jugadores era Harlan, un jugador profesional que al contrario de Brad estaba ahí para darle estatus a las noches de póker. La trama se complica cuando todo lo que tenía que pasar mal pasó. Harlan le estaba ganando a todo el mundo y quedó en una mano con Brad. Ya les dije, Harlan era muy bueno, Brad era muy malo. Dato importante, esa era la primera mano que jugaban. Sin entrar en tecnicismos de póker, Harlan tenía la mejor mano, pero pensó que Brad tenía una mejor. Al final Brad no tenía ni mierda, Harlan se hizo la mera película y se retiró. Perdió como $40,000, que ni siquiera era tanta plata, pero eso lo sacó de la zona. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! En lo que siguió de la noche, Harlan perdió y perdió. En una de esas manos el acumulado estaba por los $750,000. Harlan tenía 3 Qs, la probabilidad más alta de ganar. El otro jugador no tenía ni mierda. Pero con las 2 últimas cartas a la mesa quedó con 3Ks, ganando $1.2 millones. No hay que saber mucho de póker para entender que 3Ks le ganan a 3 Qs. Resumiéndolo, Harlan no tuvo suerte. Y una cosa más, no tenía cómo pagar esa plata. Ahora el problema se trasladaba a quién sino Molly. Sí, qué problema, ¿no? Pero bueno, no pasó a mayores. Sorpresivamente 2 días después Harlan pagó la deuda. ¿Cómo hizo? Fácil, el jugador X se los prestó. Pero ¿por qué se los prestó? Gracias por preguntar. El jugador X apostaría por Harlan en el mismo juego y el 50% de las ganancias sería para él. Molly no estaba muy de acuerdo con hacer apuestas dentro de las mismas apuestas. Y el jugador X pues se enojó y se ofendió. Palabras más, palabras menos, le dañó el emprendimiento. Esa misma noche todos los jugadores cancelaron su participación, Molly perdió el juego y a todos sus clientes. No pasa nada, dijo Molly. Ya lo hice una vez, lo hago otra vez. De ahí se va a Nueva York, reclutó una que otra modelo, las mandó a eventos de gente rica, divulgó que había un grupo exclusivo de jugadores de póker y creó desde cero las noches de póker en Nueva York. Tan solo en el primer año Molly se embolsó $4.7 millones, todo en propinas. Pero si todo va bien es porque todo va a ir mal en algún momento. Molly se tornó descuidada. Para aguantar las jornadas de póker se volvió adicta al licor y a las drogas. También a más dinero jugado, pues más riesgo de que alguien no responda. Así que Molly empezó a sacar un porcentaje de las manos con acumulados muy altos y ahí su emprendimiento se volvió ilegal. Ah, pero la trama se enriquece. Reclutando nuevos jugadores, a Molly le recomendaron 4 rusos. Lo único que le importaba a ella era que tenían mucha plata. ¿Cuál era su fuente? Eso no importaba. Aparte, eran malos jugando póker. Y pues, como necesitaba jugadores, pues se volvió Judío rusa, eso soy. Bueno, pero aparte de eso, la cosa estaba calmada. Calmada hasta que unos rusos, otros, le pidieron una cita para hacer negocios. Ellos querían cobrar por Molly la plata que le debían varios de sus clientes. Ella les dijo que gracias, pero no gracias. Lo que no sabía es que a los rusos no les gusta que les digas que no. Le mandaron a alguien a la casa para asustarla y bueno. ¡Abre la boca! Lo raro fue que los rusos no volvieron a aparecer. Un día después de eso, precisamente el FBI los metió a la cárcel en una redada contra el crimen organizado. Molly se puso las pilas y se planeó una última semana de juegos. Después de eso se retiraría. Pero tarde. El FBI empezó a hacer más redadas. Molly alcanzó a salir de la ciudad con 4 millones en su cuenta. ¡Qué bien! Cuenta que fue bloqueada y confiscada por el gobierno. ¡Uy, qué mal! Pasaron 2 años y henos aquí, buscando un abogado, quebrada, viviendo con su mamá y viviendo del libro que escribió basándose en su historia. Y por el que le pagaron un poquito porque no quiso dar ningún nombre oficial. Al principio Idris Elba como que no quiere ser su abogado y luego como que se convence y acepta representarla. Según él, el FBI le investiga por las relaciones que tuvo o llegó a tener con los 4 rusos que incluyó en las noches de póker. La cosa es que Molly no sabía ni forro, no sabía que eran narcotraficantes, no sabía que estaban relacionados entre ellos, no sabía nada de nada. Difícil de creer, piensa la justicia americana. Pero hay solución, los discos duros con los mensajes de texto, los correos y la lista de participantes de las noches de póker. Sin embargo, Molly se niega a compartir esos datos. Es más, está quebrada y se niega a vender los derechos de su libro o sacar uno nuevo con todos los nombres de las personas implicadas. ¿Por qué no lo hace? Tell me why.
Because it's my name. Simple. No quiere manchar su nombre y no quiere que la asocien con nadie más, sea bueno o malo. Está bien, piensa la gente del gobierno, que le tiene un trato. Si Molly comparte los discos duros, le devuelven los 4 millones más intereses. Si no, pues para la cárcel. Definitivamente Molly dice que No. y se declara culpable, aceptando su condena de 4 años. Tampoco es que sea tanto tiempo. Idris Elba no está muy de acuerdo, pero ¿qué se le hace? Ella es la que paga. Y acá viene lo raro. Repita, ¿cómo se declara? Culpable, señoría. Después de declararse culpable pasó algo muy extraño. El juez cambia de parecer y cambia la condena por una multa de $200,000, 200 horas de trabajo comunitario y 1 año de libertad condicional. Todo porque Molly hizo caso al consejo de Dios. Ay, no pierdas la fe. ¿Eso es todo? ¿Es lo que Dios tiene para decir? ¿Qué querías, los números de la lotería? La verdad es que nunca se aclara qué pasó con el juicio realmente. Mi teoría es que alguna persona influyente de las que conocía y no quiso hablar hizo algo para ayudarla. Pero nunca lo sabremos. Y bueno, Molly quedó con una deuda que te cagas con el gobierno de Estados Unidos de casi $3 millones en multas, impuestos y otras cosas. Pero quedó libre y limpió su nombre. Luego se volvió empresaria y vendió los derechos de su libro para una película, que es esta. De momento ha vivido feliz para siempre. Ah, otra cosa de la que no hablé, siempre se llevó muy mal con su papá. Al final, después de una charla de padre e hija donde le hizo un estudio psicológico en 3 minutos y concluyó que la obsesión de Molly no era el dinero, sino tener poder sobre hombres poderosos, se contentan y también son felices para siempre. Lindo. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, buenísimo, buenísimo. Y bueno, gente, este fue otro resumen de La Apuesta Maestra. Ya saben qué hacer. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, activen la campana. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.